Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Dígalo, dígalo. Así, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Decláralo, decláralo. Entonces Jesús les dijo, para los hombres hay cosas imposibles, mas para Dios no. Levante sus manos al cielo y diga, para mi Dios no. Para mi Dios todas las cosas son posibles. Con mi Dios todo lo puedo. Con mi Dios todo lo sé. Con mi Dios todo lo espero. Su mano no se ha cortado para bendecir, ni su diestra para salvar. Y nosotros hoy declaramos el poder y el imperio de la palabra de Dios. Hoy declaramos con nuestro entendimiento, pero también con nuestro corazón, que su mano no se ha cortado para salvar, que su mano no se ha cortado para bendecir. Tú lo dijiste. Oh, para los hombres esto es imposible, mas para Dios no. Mas para Dios no. Y hoy lo declaramos en fe, hoy lo declaramos en gracia, y hoy venimos a declarar: ensancha, extiende, alarga, refuerza, no te limites, porque no tienes un Dios limitado. Dios nos dijo, hijo mío, no me des límites, porque yo no estoy limitado. Lo que para los hombres es imposible, para mí no es imposible. Todo el que dice, no hay nada imposible para Dios, no hay nada difícil para Él, levántese en fe. Levántese en gloria, porque Dios está llevándonos a vivir una vida especial en el entendimiento. Aleluya. Póngase cómodo por un momento, porque hoy esencialmente tenemos tiempos de oración. Y lo que Dios nos ha dicho en el tiempo de rompimiento, esta semana, nuestro ayuno vital, que además va por la 4ª semana, es llegando a la mitad. Y el que llega a la mitad llega hasta el fin. Esa es la buenísima noticia. Algunos de nosotros vamos por esa mitad y Dios nos ha dicho, no me limites. A veces nosotros pensamos en la imposibilidad, porque para los hombres sí hay cosas imposibles, pero me encanta como lo dice Marcos, porque Marcos dice, para Dios, no. Las imposibilidades están en los hombres, pero no hay imposibilidades en Dios. Entonces, lo que ha venido sucediendo, amada iglesia, es que nosotros lo limitamos porque pensamos desde nuestra mente, pero nuestra mente es una mente finita y la mente de nuestro Dios es una mente infinita. Sin perder nuestro texto guía de hoy, que es Marcos, vamos a abrir Isaías 59, porque vamos a entender lo que dice el Señor en su palabra. El bellísimo Isaías 59. Bueno, el profeta Isaías es maravilloso y él tiene mucho que decirnos acerca de nuestro papá, pero hoy nosotros vamos a decirlo de esta manera. Versículo 1, Isaías capítulo 59. Somos escriturales, es decir, que tú tomas en tu cuaderno atenta nota y tú en tu casa procuras leer el capítulo. Es una de las cosas que es un ejercicio, que tiene que ser una tarea diaria, porque tú tienes que decirle, Señor, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Yo a veces estoy escuchando a un pastor y suelta una palabra y yo digo, yo escucho, esto lo dice la Biblia. Y yo me voy hasta que lo encuentro y cuando lo encuentro ya tengo un tema en mi corazón que Dios me dice, corrige, quita, coloca, tienes que hacer esto. Mira lo que dice, porque hoy vamos a orar por quitar los límites. El Señor nos dijo, ensancha, extiende, alarga. Todas estas 3 palabras tienen que ver con quitar los límites, pero después nos dijo, refuerza tus estacas. Y refuerza tus estacas es no permitas que el enemigo te diga lo que quiera en tu mente y en tu corazón. No le creas al enemigo, no le creas a sus mentiras, porque no es cierto que nuestro Dios tiene cosas imposibles. Mira lo que dice Isaías 59. Todos en Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha agravado su oído para oír. Aleluya. Su mano no se ha cortado. Él todavía está salvando. Él todavía está bendiciendo. Tal vez no nos es tan clara la palabra salvación porque la hemos reducido a lo espiritual. Y no, mi amado, es como la palabra paz. No puede ser reducida estrictamente a la paz mental. No puede ser reducida solamente a eso. Si bien la paz tiene que ver con nuestra alma, con nuestras emociones y sentimientos, no se reduce a ello. De hecho, la palabra salvación, que es la palabra hebrea Yeshua, que es la palabra que nosotros traducimos diferente en el griego, significa sanar, también significa bendecir, también significa prosperar. Las acepciones, yo podría llenar un cuaderno con todo lo que significa salvar. Así que no vamos a permitir que la salvación se nos reduzca a mi papá me va a llevar al cielo. Sí, es verdad, mi padre nos va a llevar al cielo, pero mientras estemos en la tierra, también nos va a salvar. Nos va a salvar de las enfermedades, nos va a salvar de la escasez económica, nos va a salvar de las discusiones, de la pérdida del hogar, de la pérdida de un hijo. Él nos va a salvar de todo, porque la salvación alcanza para todo. Y necesitamos entenderlo de esa manera. Por eso, quienes sí lo entendían de esa manera, era el pensamiento hebreo, los hermanos que escucharon al profeta Isaías por primera vez. Y cuando ellos escuchaban, Dios nos va a salvar, decían, Dios se va a encargar de todo. Dígalo conmigo, Dios se va a encargar de todo. Entonces, cuando decimos Dios te va a salvar, no se va a encargar solo de nuestra vida eterna, se va a encargar de todo. Se va a encargar de tu familia, se va a encargar de tu matrimonio, se va a encargar de tu salud, se va a encargar de tu economía. Todo está seguro en las manos de Dios. Pero note que hay una palabra, amados. A veces las personas le dicen a uno, especialmente cuando no conocen la Biblia no lo dice, eso no lo dice la Biblia, cuando las personas no conocen las escrituras, pero hay cosas que son imperidas. ¿Qué significa la palabra inferido? Está ahí. Y si tú tienes revelación, tú lo vas a entender. Es claro, especialmente cuando tú lo quieres entender. A veces hay temas que tú dices, la Biblia no lo dice, pero yo quiero probarte en este verso que hay cosas que la Biblia dice sin que las diga con claridad. Por ejemplo, ¿cuál es la invitación que nos hace Isaías 59 para ser salvados? Léalo, por favor. Léalo porque usted lo va a inferir. Y aunque la Biblia no lo dice expresamente, sí lo dice el verso 1. Y yo quiero ocuparme de este concepto porque a veces vienen al corazón de las personas cosas como, la Biblia no dice eso que dijo el pastor, la Biblia no dice eso que dijo la pastora. Y déjeme abrir sus oídos al entendimiento de Dios y déjeme abrir su corazón al entendimiento de Dios. Se lo dice. Lo que pasa es que tiene que ser inferido por discernimiento y tiene que ser inferido por revelación. Y pues obvio, sí, si tú te la pasas en ayuno y en oración, pues obvio que tú lo vas a entender más claramente que muchas otras personas. ¿Cuál es la invitación de ese versículo? Dígamelo usted, iglesia. Dígamelo usted. Dice, miren, he aquí. He aquí es una palabra de presente, activo y continuo. He aquí es una palabra de quédese con esta idea en su mente, retenga esto en su corazón, sépalo todos los días de su vida. La mano de Dios no se ha cortado para salvarle. Tiene que saberlo continuamente, tiene que saberlo en el diagnóstico, tiene que saberlo el día que su hogar está en luchas, tiene que saberlo el día que el enemigo amenaza con quitarle un hijo y tiene que saberlo todos los días de su vida. Pero también es una invitación a la acción. Aparte de saberlo usted qué tiene que hacer, mira lo que dice la palabra de Dios. Es muy bello, iglesia, pero mira lo que dice la palabra de Dios. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces, ¿qué tiene que inferir usted? Dígamelo usted, dígamelo, iglesia. ¿Qué tiene usted? ¿Cuál es la invitación que le hace el Señor en este versículo? ¿A qué? ¿Usted qué tiene que hacer? Usted tiene que orar, ¿cierto? Usted tiene que orar. ¿Qué dice Isaías? Tal vez usted piensa que por la situación que usted está pasando ahora es que la mano del Señor no está sobre usted. Me encanta el concepto porque nadie entiende más el concepto de la mano de Dios. Algo que usted tiene que saber. No sé, pastor, si nos puedes regalar el versículo. Es San Juan 10.
donde dice que estamos escondidos en el hueco de la mano de Dios. Es San Juan 10:10. Paz, es el Evangelio según San Juan. Y dice que nosotros estamos escondidos en la mano de Dios y que de la mano de Dios nadie nos arrebatará. En el Evangelio según San Juan, el Señor nos dice a ti y a mí, mire, usted está en la mano de Dios. En primera de Pedro 5, en el verso 6 dice, humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, ¿en qué consiste el concepto de la mano de Dios? ¿De quién puede sacarte de allí? ¿Quién puede sacarte de allí? Lo que está diciendo es, no hay nadie que pueda sacarte de allí. Pero dice la segunda parte, y es acá donde hablamos de un concepto que vamos a aprender hoy, inferido. Inferido es que el texto no dice, usted está bajo la poderosa mano de Dios, póngase a orar. Pero ¿qué dice? Esto que nosotros llamamos hoy terapia de choque, ¿cierto? Esto que nosotros decimos, voy a terapiar a mi hijo y le voy a decir, tranquilo, no tienda la cama, a ver si la tiende. O le voy a decir, tranquilo, si vaya, haga esto. Pues eso es lo que está haciendo el profeta Isaías. Y está diciendo, pero yo le cuento algo, el oído de Dios no se ha grabado para oír. Así que ¿usted qué tiene que hacer? Orar, usted tiene que clamar, usted tiene que abrir su boca y hablar con papá. Eso es inferido. Si usted pasa de largo así rapidito, inferido es que no lo dice expresamente, no dice, la mano de Dios no se ha cortado para salvar, usted póngase a orar. Dice, la mano de Dios no se ha cortado y el oído todavía escucha. ¿Usted qué va a hacer si él tiene mano? ¿Y usted qué va a hacer si él tiene oído? Usted le va a pedir y usted le va a pedir en oración. Amén. ¿Lo entendemos? Eso es inferido. Quizás alguien que no ore diga, ay, eso no lo dice ahí. No, eso es inferido. Eso lo entendemos si hay discernimiento en nuestro espíritu. Eso lo entendemos si realmente queremos tener un hogar de bendición, si realmente queremos cambiar nuestra familia. Porque ¿qué es lo que dice el Salmo 81? Tu dolor, tu prueba, tu circunstancia dura todo lo que tú te demores en orar. Dice, oh, si me hubieras oído, en un breve momento yo te hubiera quitado la prueba. La prueba se demora lo que nos demoremos en orar, lo que nos demoremos en clamar. Y necesitamos despertar a la oración. Pastores, San Juan 10, versículo 28. Abrámoslo todos. Y dice algo que yo quiero dejar en tu corazón en este día, que nosotros estamos escondidos. Es que yo quiero muchísimo esa palabra y hoy me instó el Espíritu Santo a contártelo. También hay más cosas inferidas allí, San Juan 10, que yo quiero dejar en tu espíritu hoy, porque hoy vamos a clamar. Entonces, el Señor nos dice, voy a recapitular hoy, no me limites, ensánchate, extiéndete, alárgate y refuerza tus estacas para defender todo lo que te extiendas, todo lo que te ensanches y todo lo que te alargue. Porque tienes que saber una cosa, aún lo que sea imposible para ti, para cualquier hombre en la tierra, para Dios no, porque para Él todo es posible, porque su mano no se ha cortado para bendecir. Pero tú tienes que orar, porque el oído de Dios no se ha grabado para oír. Él todavía oye, dígase al que está a su lado, Él todavía oye, te está escuchando. Dice así, es un versículo maravilloso. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aleluya, aleluya. Declárelo. Su Hijo está en las manos de Dios y nadie lo puede arrebatar de las manos de Dios. Tu vida está escondida en las manos. Yo quiero mucho ese versículo. Siempre lo traigo a mi corazón y en oración, cuando oro por mis hermanos, por la iglesia, por cualquier oración, yo lo escondo en el hueco de la mano de Dios. Nadie lo arrebatará de ahí. Nadie lo arrebatará de ahí. Cuando venimos a ese clamor, iglesia, lo que nos está proponiendo el Señor es que los limitantes que están aquí y los limitantes que están aquí en este ayuno vital se tienen que ir. Porque nosotros somos los que le hemos puesto límites al Señor y le hemos dicho, ¿será? Si Dios dijo que es, así es. Y no puede nadie cambiarlo. Y la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23,
El que es la gloria de Israel no mentirá y no se arrepentirá. Números 18 dice, porque él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hebreos dice, por dos cosas que él hizo, juró y lo prometió. Él no puede romper un juramento ni puede incumplir una promesa. Así que necesariamente sucederá, sucederá. Pero nosotros tenemos que quitar las limitaciones. Y las limitaciones están aquí en la mente. A veces, varias limitaciones que yo quiero poner en tu corazón en este día. Limitaciones por las finanzas ajustadas, porque nos alcanza para exactamente para lo que necesitamos, pero no hay abundancia. Y tú tienes que decir, pero mi Dios es un Dios abundante. Mi Dios dice, en Juan, nuevamente Juan 10, pastor, te daré vida y te daría. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Es en Juan 10 qué, pastor? Pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Nadie como Jesús, nadie. Mira, todas las escrituras son inspiradas por Dios, pero cuando tienes la palabra de Jesús, apréndete la palabra de Jesús. Ahorita estamos leyendo el Evangelio según San Mateo. Hoy nuestro texto guía es las señales de los tiempos. Comienza el sermón del monte de Mateo 24 y 25. Es un sermón del monte también. Tiene la misma autoridad y poder del sermón del monte del capítulo 5, 6 y 7. ¿Cuántos en este ayuno han leído el sermón del monte capítulo 5, 6 y 7? Es que no hay un solo día. Ahora sí es Mateo, es Juan 10, 10. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor Dios Todopoderoso vino a darnos vida y vida en abundancia. Te conté que es que estoy a la tarea de no subrayar para aprenderlo. Entonces, por eso es que ahora estoy donde lo dice, porque estoy a la tarea de aprenderlo. Porque quiero que podamos decir, Juan 10, 10 dice, Juan 10, 28 dice, Mateo, Marcos 10, 27, mi amado Marcos 10, 27, porque me dice, para Dios no hay nada imposible. Y los que hemos visto su gloria en la salud, y los que hemos visto su gloria en la economía, también la vamos a ver en el hogar. ¿Cómo podemos pensar que Dios nos dio la vida y no nos va a dar una vida abundante? ¿Cómo podemos pensar que Dios nos dio los hijos y no nos va a dar un hogar bonito? ¿Cómo podemos pensar eso, iglesia? ¿Cómo podemos pensar que Dios dice, aquí en la economía te voy a hacer feliz, pero en la salud y en el amor te va a ir mal? No, eso lo dicen los brujos. ¿Sí lo has escuchado? Eso lo dicen son los satanistas. Eso lo dicen son los chamanes. Pero el Señor dice, yo quiero que tengas salud y que estés prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Esa es la tercera carta de Juan, el versículo 2. Así que si tienes situaciones que parecen inamovibles, que tú dices, esto es muy difícil, tú tienes que decir, Dios sí puede, Dios sí puede. Y a mí esa palabra me taladra desde el jubileo. No me limites, Viviana, no me limites. No van a ser las cosas como tú quieras, van a ser como yo quiera, pero van a ser. Y tengo eso en mi mente de no limitar más a Dios. Estoy trabajando en eso. No te digo que haya sido fácil y hoy quiero romper unos esquemas mentales. Por ejemplo, el primero que quiero romper es el retraso en las respuestas de oración. Que eso nos ponga un límite. Que nosotros, pero oro y oro y no se ha dado. El Señor ya nos dijo allí, pero lo voy a recordar hoy. Es 2 de Corintios. El Señor ya nos dijo. Y yo quiero que tomes esta promesa, iglesia, porque yo tomo esta palabra que me la dio papá un día de grandes batallas y dice el Señor así, 2 de Corintios capítulo 6, verso 2, porque hoy estamos rompiendo límites. Y hay un límite que yo quiero romper hoy y es el pensar que las promesas se retrasan. Rompa ese límite hoy. No, esto no está retrasado. Es que sucederá en el tiempo propicio del Señor, en el tiempo oportuno. Cuando alguien le diga, pero no se le ha arreglado su hogar, dígale, no, es que mi Dios no es inoportuno. Mi Dios es oportuno. Mi Dios no es inoportuno. Pero usted no está sano todavía, es que mi Dios no es inoportuno. Él va a hacer todo en el debido momento, pero léalo conmigo. 2 de Corintios 6, verso 2. Porque diste, aleluya, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo, aleluya, dígalo. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Me encanta esta palabra porque trae rompimiento a los retrasos.
porque tú no dices, esto no está retrasado, Dios está haciéndolo. ¿Conoces personas, lo voy a decir con gran respeto, que en nuestro idioma las llamamos parsimoniosas, que hacen todo más despacito que nosotros? ¿Cómo te sientes tú cuando alguien hace algo más despacito que tú? Como que alguien le pide permiso a un pie para mover el otro. Pero hay personas así que lo hacen perfecto. A mí, de Bogotá, venía a ayudarme en la casa una señora que era muy linda, santa ella de verdad. Pero la verdad, ni yo que trabajé tantos años en los almacenes, dejaba las cosas como ella. Cuando venía yo le decía, ay, arregla el closet, impecable. Ella cogía la camisa, una parsimonia que tú no te imaginas. Ella podía tomarse mucho tiempo. Pero yo encontraba después los zapatos con los tenis correctos. O sea, todo puesto como si fuera almacén de venta. Los tenis con sus cordones, el bolso con sus hebillitas brilladas. Era una cosa tremenda. Yo nunca sabía qué estaba haciendo, pero yo podía ver después todo perfecto. Y por la gracia de Dios, unos ahorritos, porque me echaban en una bolsita las moneditas que encontró, los billeticos que encontró. Y cuando ella venía, yo le decía a mi esposo, vas por un pollito, porque ella encuentra hasta la última monita y las organiza. Una cosa linda. No era rápido, no era que tú la vieras, corra para aquí, pero yo podía mirarme en la vajilla después de eso. Y cuando el Señor le enviaba era porque quería poner la casa como muy en orden, como tacita de té. Y tal vez tú digas, ay, pero ¿qué hizo si se demora todo el día? Hay personas que corren mucho y todas, y corre y corre y corre, pero nada queda perfecto. Entonces, mis amados, ¿a qué voy? A que necesitamos entender que el tiempo del Señor es perfecto. Dígalo conmigo. Que el tiempo del Señor es perfecto. Dígale al que está a su lado que Él nunca llega tarde, que Él es oportuno, que Él está oportuno. Y tal vez está esperando para la restitución de tu hogar, tu cambio total en tu corazón, tu cambio total. Muchas personas solteras se aceleran al proceso de hogar. Y yo preferiría que una persona se demore en casarse y que nunca se divorcie, a que se case rápido y por su carácter o su personalidad o sus hábitos de vida dure casada poquito. Porque a veces nos pasa, a veces nos pasa. Entonces, hoy yo le digo, Señor, sé que todo está en tu tiempo y sé que tu tiempo es perfecto y sé que tú nunca llegas tarde. Pero con respecto al tiempo, y si quiero decirles algo, y se lo digo con gran pena, no limitemos al Señor. A veces tú ves el milagro difícil y a veces tú dices, eso se va a demorar. No, ¿qué tal que Dios quiera hacerlo en un día? ¿Qué tal que Dios quiera hacerlo en una hora? ¿Qué tal que Dios quiera hacerlo en un ratito? Entonces, quiero decirlo como el Señor Jesús les dijo, ya notaste 2 Corintios a los discípulos en Hechos 1. Quiero decirlo como el Señor se lo dijo a los discípulos, para que nosotros dejemos de pensar en los tiempos. Entonces, recapitulo, me encanta recapitular y más cuando la palabra nos está diciendo todo esto tan maravilloso. Hay cosas que para los hombres son imposibles, más para Dios no, porque para Él todo es posible. Porque su mano no se ha cortado para bendecirnos, porque su oído no se ha grabado para oírnos, pero nosotros tenemos que orar. Y lo que inferimos en el texto es que nos toca orar, porque Él, como dice 2 Corintios, va a actuar en el tiempo aceptable. Pero vamos a tener que entender en Hechos 1, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, cuál es el tiempo aceptable, porque nosotros a veces seguimos con la desesperación. Y Jesús dijo esto, que yo quiero que lo grabes en tu corazón, Hechos 1, verso 7. Yo sé que sabes Hechos 1, 8 de memoria, todos lo sabemos, lo anhelamos, lo pedimos todos los días. Es más, Él no lo prometió, sucederá, indefectiblemente sucederá. Dice el verso 7, nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. El tiempo y la sazón. Déjeme explicarle eso. El tiempo habla de ese espacio de tiempo, el día, el minuto, la hora, el siglo, la década. Es señalado por el Padre. Solo lo sabe Él. Y las sazones, ese concepto, porque cuando nosotros pensamos en sazones, pensamos en ese plato delicioso, y no podía el escritor bíblico, que es Lucas, ofrecernos una palabra más preciosa. Y no podía ninguna Biblia ofrecernos una traducción, como la Reina Valera, una traducción más hermosa que sazones. Recuerda en qué consiste la sazón cuando tú dices, es que Él tiene un sazón diferente. ¿En qué consiste la sazón? En sabores.
en olores, en que cada persona tiene su propio sazón, ¿cierto? Entonces, lo que Dios dice aquí es que opera la multiforme gracia de Dios. Sazones Dios lo va a hacer en su tiempo y a su manera, es lo que dice él. Pero ¿sabe qué dice? No te toca a ti preocuparte por el tiempo y no te toca a ti preocuparte por la manera. Tú te tienes que preocupar por orar y Dios sabe lo que hace y Dios sabe cómo lo hará. Me encanta porque Efesios 1, vamos a buscarlo juntos, creo que es Efesios 2, pero voy a buscarlo contigo, dice así, esta palabra que toca tantísimo mi corazón porque a veces nosotros queremos que sea a nuestra manera, y tienes que decirle a todas las personas, no será a tu manera, es Efesios 3:10, y tienes que saberlo. Y estos textos que estamos repitiendo hoy, llévalos a tu cuaderno devocional, llévalos a tu tiempo de oración y proclámalo. No me toca a mí saber el tiempo, no me toca saber a mí las sazones. Dios sabe cómo lo hará y cuándo lo hará. A mí me toca solo creerlo, a mí me toca solo anhelarlo, a mí me toca solo respetarlo y que el Señor lo haga como Él lo quiera hacer. Amén. Y dice en el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. ¿Sabe cómo se va a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? Por medio de la iglesia. Pero tienes que saber que la multiforme sabiduría de Dios y la multiforme sabiduría de Dios es como la palabra lo dice. La sabiduría de Dios tiene muchas formas. La sabiduría de Dios tiene muchas formas. La sabiduría de Dios es más grande que tú. La sabiduría de Dios es plena, completa, infinita. Dios tiene más sabiduría que tú. Dios. Y yo diría, aún nosotros, si el burro sabe más que nosotros, ¿cierto? Recuerda a los niños, el burro sabe más que tú. Si aún hay personas que saben más que nosotros, porque es que a veces nosotros pretendemos, y en esto también son límites, enseñarle a Dios a cómo hacer las cosas. Enseñarle a Dios cómo hacerlo es como la mamá diciéndole al hijo, ¿usted le va a enseñar a su mamá a ser hijos? No, hermano, nunca se lo dijo su mamá. La madre mía sí me lo ha dicho. La mamá sí me lo ha dicho. Entonces, simplemente, mis amados, no podemos enseñarle a Dios, porque su multiforme sabiduría obrará de la manera que más nos convenga, de la manera que más nos beneficie, de la manera que más nos acerque al conocimiento de Dios, de la manera que más sea grata, grande, preciosa, especial, única, porque Él sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que está haciendo. Mira, Efesios lo dice así. Ayer yo lo tomé porque el pastor lo enseñó en la iglesia de Sogamoso y me provocaba como gritar porque estas son de estas palabras que le da a uno una alegría de saber lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero dice el capítulo 2 en el verso 4, pero Dios que es rico en misericordia, porque con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Y dice, este versículo yo lo parafraseaba cuando nunca lo había leído y no lo había entendido, y yo le decía a las personas esto: si Dios no permitió que el diablo hiciera contigo lo que quisiera cuando tú le servías al maligno, ¿lo va a permitir ahora que le servimos a Dios? Nunca jamás. Matías dice, nunca jamás, para siempre. Nunca jamás. Y yo sé que es lenguaje de Dios para mí, para allá. Entonces yo tenía esa palabra en mi corazón cuando por primera vez en mi vida vi 3 arcoíris en el cielo. 3 arcoíris en el cielo. Y no te voy a contar la pregunta que yo tenía sobre los 2 arcoíris. Le dije a papá, con 2 hubiera sido suficiente. Ya entendí. Ya entendí. Con 3 me quedó sumamente claro. Y gritaba a Matías, un pato, 2 patos, 3 patos. Y corrimos más adelante y lejos de ellos había un cuarto arcoíris. Y hoy entiendo que siempre habrá un arcoíris cuando estamos con Dios. Cuando estamos con Dios siempre habrá un arcoíris. Y bueno, viste todo lo que significó y cómo Dios apoteósicamente hizo milagros con nosotros, ¿cierto? Ahora, tienes que entender que nosotros lo único que tenemos que creer, pues el primer paradigma y limitación mental con el que vamos a batallar, romper, destruir en este ayuno es el retraso de la respuesta de la oración. Que tú te hayas dicho en tu mente, ay, pero no le dicen que Dios le va a dar casa y no pasa.
Y a uno le dicen que Dios le va a dar auto y no pasa. Y uno le dice, no, hermano, no tiene que ver con nosotros. Mi trabajo es creer y yo tal vez te dé una palabra de ciencia y cuando la veo, entro a pelear por ti y a creerla. Un día, llegando de una convención, yo le traje a todos un llavero. Yo le traje a todos un llaverito y de repente dejé uno para mí. Dejé uno para mí. De repente él vino y me dijo, yo les dije, hermano, guarde este llavero porque es para su casa propia. Todos los hermanos que creyeron la promesa compraron su casa. Comprar todos sin excepción. Milagrosa y portentosamente. Pero si tú tomas el llavero, mire, nos dijeron y han pasado tantos años. Obviamente, mis amados, no todos tenemos la misma colita de pasado que todos. Algunas cosas se producirán, pero no significa que no se hayan producido milagros. Por ejemplo, algunas personas no habían recibido su casa, pero Dios les sanó de cáncer. Algunas personas no habían recibido su auto, pero Dios restauró su matrimonio. O sea, el Señor trabaja en cada área de la vida y nosotros tenemos que permitir que Él trabaje. El caso es que Dios después me dijo, yo te escogeré tus heredades. ¿Y qué significa? Cuando dijo tus heredades, yo dije, ay, son varias. Gracias, eso es plural. Y empiezas a pensar en eso, pero yo le creo a Dios y lo recibo en mi corazón, pero no entro en ansiosa inquietud de, Señor, y tú dijiste, y vea, no pasa nada, y tú dijiste, yo no sé cuándo pasará, ni sé cómo pasará. Y cuando quiero saber cómo pasará, entro en clamor, como dice Isaías 59, porque el oído de Dios no se ha grabado para oír. Y le digo, bueno, Señor, ¿esto cómo será? Cuando tuve mi proceso de salud, le dije, ¿esto cómo será? Dios le dijo a mi esposo que yo debía leer el libro de Esther y Dios me dijo cómo sería. Necesitamos saber cómo será. Preguntémoselo a papá, que su mano no se ha cortado y su oído no se ha grabado. La segunda cosa con la que quiero que batallemos, porque con los límites es con la fatiga espiritual. No te dejes cansar. No te dejes cansar, hermano. No es que el enemigo te diga, ay, estás cansado, ¿cómo vas a orar? Ay, estás cansado. Mira, la fatiga espiritual es que el enemigo te pone a hacer todo para que estés cansado. En el libro de Éxodo lo vas a entender. Cuando Moisés aparece por primera vez ante Faraón y le dice, Dios dice que dejes ir a mi pueblo, Faraón sabe qué dice, a ustedes lo que les falta es oficio, pónganse a trabajar. Ya no les voy a dar más paja para hacer los ladrillos. Los esclavos, otros esclavos y otros pueblos y aún personas de Egipto traían la paja y la echaban en el lodo y lo que hacían era esa danza diabólica que nosotros recordamos con dolor de la esclavitud, de machacar la paja para hacer los ladrillos. Faraón dijo, ya no les voy a dar más, porque quería darles fatiga espiritual. Quería darles fatiga espiritual. A mí me encanta, no sé si lo pueda encontrar en esta hora, es un texto que yo amo, pero profundamente, que lo tengo en mi corazón y voy a tratar de encontrarlo acerca de la solución a todos los problemas que están en Éxodo, porque resulta que cuando Faraón les dijo, ni piensen que yo voy a dejar que ustedes descansen para que puedan orar, ni piensen que yo voy a dejar que ustedes tengan libre para que puedan ir a congregarse el domingo, ni piensen que yo le voy a permitir, porque el enemigo en que está trabajando iglesia, en que la gente no pueda orar. Pero el texto dice, y es por aquí, en el capítulo 3, en el verso 7, dijo luego Jehová, capítulo 3 de Éxodo, en el verso 7. Yo te decía, es Éxodo. Cuando ya no podían más, clamaron al Señor. Cuando ya no podían más, cuando estaban desesperados, lloraron, le suplicaron a Dios. Y el texto dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a casa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿No le parece maravilloso? Y mira, el verso principal que quiero que conozcas es el capítulo 2, versículo 23. Guárdalo en tu corazón, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Clamaron y subió a Dios su clamor. Mire, la fatiga espiritual es para que usted no clame, es para que usted se canse, es para que usted diga, ay, tanto tiempo uno esperando la casa, ay, tanto tiempo uno esperar. Y el enemigo quiere fatigarte para que te canses,
Pero mira que dice el verso 25 del capítulo, y miró Dios los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora dígame, ¿a qué hijos reconoce el Señor? A los que claman, a los que claman. Y entiendo que especialmente en este ayuno, Dios nos está llamando al clamor, porque Él nos dijo, clama a mí y yo te responderé. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué soldado va a la guerra y le garantiza que va a vivir? ¿Qué persona pone un negocio y le garantizan que con eso se va a enriquecer? Nadie garantiza nada hoy. Hoy todo es incierto. Pero ¿quién te garantiza que si tú clamas te oirá? Dios. Dios sí te lo garantiza. Y mira la respuesta. El verso 7 es la respuesta. Dios le dice a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias. No piense, no se deje fatigar pensando que Dios no está mirando. No se deje decir del maligno, mire, Dios no tiene misericordia. Dios dice, yo he visto sus angustias. Yo he escuchado lo que están pasando. Yo he visto lo que sus exactores. Creo que es la palabra más difícil que encuentras en la Biblia, porque exactores es la mezcla del brujo con el hechicero, con el satanista, con el enemigo. O sea, todo lo malo juntado contra un pueblo que representa a Faraón. Y dice, yo lo vi, pero yo necesitaba que ellos clamaran. Y cuando clamaron, yo les respondí. Así que, iglesia, el secreto es el clamor. Lo siguiente que vamos a clamar es la resistencia constante a tu proceso. Siempre tu proceso va a tener una resistencia constante. Tal vez tu esposo, usted que se la pasa orando, ya no se utiliza esa palabra que utilizaban cuando nosotros nos convertimos, ¿no? Ustedes que son unos lambeladrillos, ¿usted alcanzó a escuchar eso? Ustedes que les lavaron el cerebro, todo eso es resistencia, porque el enemigo no quiere que tú progreses espiritualmente. El enemigo, mire cuántas personas, usted todavía en esa iglesia que lo tienen engañado, ayunando a toda hora y orando a toda hora, porque al diablo le duele que usted ayune y al diablo siempre va a sufrir que usted ore, toda la vida el enemigo le va a doler, porque el enemigo sabe lo que sucede cuando usted ayuna y cuando usted ora. Pero mi amado, perseveremos. Hagamos, si el enemigo hace resistencia, pues usted dele más duro y usted ore más y usted doble más su rodilla, porque la revelación ha sido activada y Dios les va a decir a todos lo que tiene que saber acerca de su libertad. Amén. Lo cuarto es el obstáculo al avance integral, porque avance integral, subraya esta palabra, escríbala en su Biblia, tómela en sus apuntes, avance integral, porque a veces que se presenta para detener el avance integral, que avanza usted en su salud, Dios lo sana y usted va viento en popa, usted coge ese, ¿cómo es que dicen en Colombia? Volador sin pito, sin palo, ¿no? Todas esas cosas y usted va viento en popa y viene otra prueba. Y entonces es por el lado ya no de la salud, sino de la economía, sino con un hijo. Y usted va a decirle, Señor, no, yo rompo los límites, mi avance es integral, mi salud va a estar bien, mi economía va a estar bien, mi familia va a estar bien, porque tú dijiste, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Mi hogar va a estar bien, porque entonces su merced yéndole súper en el trabajo, ahorre y ahorre con el hogar roto, o súper en el trabajo con un hogar bendecido y enfermo. No, Señor, vamos a romper los límites y vamos a ir por un avance integral, porque a nosotros nos interesa que toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de Dios. Y esa es una promesa. Y sobre todo, que creo que es nuestra mayor meta en este tiempo, vamos a ir contra los límites del desaliento familiar. Usted no se va a desalentar porque falta su papá de llegar a Cristo. Él va a llegar. Usted no se va a desalentar porque su hijo no quiere en este momento algo con Dios. Usted va a creer, como dice Romanos 11:28, que aunque el Señor esté airado con ellos por un momento, por amor a usted Dios los va a perdonar. Porque eso está escrito. Usted va a creer, como dice Jeremías, y como dice, ¿sabes que lo dice Jeremías y lo dice Ezequiel? Yo no se lo había contado, ¿cierto? En donde dice ese adagio de que los papás se comieron las uvas agrias y los hijos llevarán la dentera, nunca más lo tendrías que oír. También lo dice Jeremías. ¿Cómo les parece que en estos días lo encontré y dije, ay Señor, si lo dices 2 veces es porque se apresura a cumplirse? Así que, ¿qué es lo que dice el profeta Jeremías?
usted no va a volver a oír ese adagio porque no van a llevar mis hijos uvas agrias. Amén. Y no van a llevar de entera. Entonces, mis amados, son 5 cosas. Recapitulo. El retraso a las respuestas en la oración. No, usted no va a poner un límite. No está, esto no está retrasado, es el tiempo de Dios y Dios es oportuno. Dios dijo en tiempo aceptable. Así que yo, si no he llegado al tiempo aceptable, llegaré, porque Él lo prometió. No hay retraso ni limitación, sino en mi mente y en mi corazón, y yo la quito hoy. Amén. Segundo, la fatiga espiritual. No nos vamos a dejar cansar por el enemigo. Ay, que usted todavía ayunando, que usted todavía orando. Pues yo también ayunaba así, pero ya me abrieron los ojos. Sí, el diablo puede abrirle los ojos a una persona y ponerla a perderlo todo. Pero usted y yo seguimos adelante. Amén. La resistencia constante a su progreso. No, usted va a resistir, usted va a resistir. Faraón dijo, como que muy trabajandito ustedes, como que se quieren ir a adorar a su Dios, pues más trabajo les voy a poner. No, usted no lo va a aceptar. Los obstáculos a su avance integral, ya dijimos, no más obstáculos al avance integral, que está bien la salud, pero está mal el hijo, pero que está bien el hijo, pero está mal la economía. No, usted va a avanzar en todo, en su salud, en su economía, en su matrimonio, en su vida espiritual. Vamos firmes y hacia adelante. Y no vamos a dejarnos desalentar por lo que pase con la familia. Dios los va a salvar. Dios dijo, cree en el Señor Jesucristo, Hechos de los Apóstoles capítulo 16, y serás salvo tú con toda tu casa. Así que tu casa será llamada casa de salvación. Así que lo vamos a ver. ¿Cómo Dios lo hará? ¿Cómo Dios va a tomar a Diego? ¿Cómo Dios va a tomar a Julián? ¿Cómo Dios va a tomar a John? ¿Cómo Dios va a tomar a Luis David? ¿Qué va a hacer Dios con Jaime? ¿Qué va a hacer Dios con Sandrita? Lo sabe Dios. Lo sabe Dios. Mi único trabajo es creer. Mi único trabajo es creer. Y yo creo que Dios tomará a Camilo, que Dios tomará a Eric, que Dios las vidas que tiene listas para salvación no lo puede impedir nadie. Amén. Así que cierro con esto, amada iglesia. Nunca más vamos a tener límites en nuestra mente. Dios dijo, enstánchate, extiéndete, alárgate y refuerza tus estados. Dios nos lo dijo. Y usted va a orar todos los días. Yo me ensancho. Mi sitio, mi territorio está siendo ensanchado. Yo ahora tengo más territorio porque mi hijo está en los Estados Unidos, porque mi hija está en España. Yo allá también tengo autoridad de Dios. Y extiendo mi territorio a donde esté mi casa. Me extiendo las cortinas. Yo ahora no soy como decimos en Colombia, que el que mucho abarca poco aprieta, sino que yo abarco y lo abarco todo en el nombre del Señor Jesucristo, porque no son mis brazos, es la mano de Dios que no se ha cortado, es el oído de Dios que no se ha grabado. Y yo me alargo porque hay una cuerda de 3 robles protegiendo esta familia, hay un cordón de grana salvando esta iglesia y hay unas cuerdas que me cayeron en lugares deleitosos, las cuerdas del amor de Dios que me tienen en su casa. Los límites, porque la mano de mi Dios no se ha cortado para bendecir, porque para los hombres hay cosas imposibles, mas para mi Dios no, porque para Él todo es posible. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.